Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir analizando el equilibrio de los cuerpos rígidos. Vamos a analizar este problemita que dice que se aplican tres cargas en una viga, como se muestra en la figura. La viga se apoya en un rodillo A. Recuerden que cuando se apoya en un rodillo, entonces solamente actúa una sola fuerza. Ahorita lo vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre. Y en un perno B, en el perno B, acuérdense que en los pernos siempre vamos a tener dos fuerzas, la fuerza del eje de las X y la fuerza del eje de las Y. Si no se toma en cuenta el peso de la viga, o sea que aquí no va a haber centro de gravedad, no vamos a tomar, tomar en cuenta el peso de la viga, entonces nos pide que determinemos las reacciones en A y en B cuando el valor de la fuerza P es de 15 kips. Estos kips, recuerden que por si no sabían o no lo recordaban, los kips se refieren a kilolibras fuerza. La K y la I quiere o viene del prefijo kilo y PS es una forma de abreviar libras, pounds, libras. Entonces, bueno, esto estamos hablando de kilolibras fuerza, o sea, miles de libras fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos este dibujito, analizamos básicamente, tenemos aquí 3 pies, 6 pies, bla, 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 y vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, como les decía, tenemos que ubicar solamente una fuerza en el punto A debido a que ésta se encuentra apoyada en un rodillo. Al estar apoyada en un rodillo, como no es un punto fijo, no es un elemento fijo, entonces provoca que la viga tienda a correrse hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso es lo que genera que exista esta fuerza Bx. La fuerza By es por el simple y sencillo hecho de tener el peso de la viga y de las fuerzas que están aplicadas en los diferentes puntos, ¿no? Entonces tenemos Bx, tenemos By, tenemos A, tenemos la fuerza de 15 libras, 6 kilolibras de este lado y otros 6 kilolibras de este lado. Recuerda siempre que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X debe de ser 0, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y también debe de ser 0, y también recuerda que la sumatoria de los momentos en algunos de los puntos tiene que ser 0. Esas son nuestras condiciones de equilibrio y es importante que lo consideremos. Entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva y vamos a colocar esta por acá para que nos sirva de base y vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. El primero de ellos es bastante sencillo. Recuerda que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X siempre tiene que ser 0, y como te darás cuenta, la única X es esta BY, entonces se puede definir que esta única X es la B que va a la derecha. Estamos suponiendo que va a la derecha, entonces Bx sería igual a 0, ¿sale? Y ahí no hay nada más que hacer porque es la única en el eje de las X. Ahora sigue la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos vamos a utilizar, o en este caso vamos a empezar con el momento en el punto B, por ejemplo. Si nosotros empezamos con el momento en el punto B, entonces vamos a calcular la fuerza A. Entonces vamos a empezar con la sumatoria de momentos en el punto B, y esta tiene que ser igual a 0. Recuerda que los momentos no es otra cosa más que la fuerza aplicada multiplicada por su distancia. Entonces empezamos de izquierda a derecha, tomando como referencia que el punto B sería el punto de apoyo para este caso, ¿sale? Entonces empezaríamos con la fuerza A, que no la conocemos, que está ubicada a 6 pies más 3 pies serían 9 pies. Ahorita le vamos a poner nada más el 9 sin ponerle las unidades para no complicarnos la existencia. Después sigue la fuerza que aplica la parte superior de 15 kilolibras, y sería entonces 15 kilolibras o 15 nada más, le voy a poner ahorita las unidades así, multiplicado por la distancia de esa fuerza hacia el punto B, que serían 6 pies. Si te fijas, no le estoy poniendo signos todavía para que ahorita hagamos el análisis de los signos. El que sigue sería en el punto B. Sobre del punto B no hay ningún tipo de momento, ya lo habíamos visto en la solución de los ejercicios anteriores. Les comentaba que cuando aplicas o cuando tomas en cuenta el punto en donde se aplica o donde está el punto de apoyo, entonces la fuerza o el momento simple y sencillamente sería igual a 0. Entonces ese no lo vamos a tomar. El que sigue, estamos hablando de que son 6 kilolibras en la parte superior y está ubicada a 2 pies, entonces lo multiplicamos por 2. Y la que sigue también son 6 kilolibras, pero está multiplicado por 4 porque la distancia de B hasta esta segunda fuerza de 6 kilolibras es de 4 pies. Y eso debe ser igual a 0. Ahora vamos a poner los signos. Recuerden que los signos están definidos en función de los giros. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos el punto de apoyo en B y la fuerza A la estamos suponiendo hacia arriba, entonces el giro de esta fuerza tendría que ser de este tipo.
es un giro en sentido en sentido horario, por lo tanto tendría que ser negativa. En el caso de la fuerza de 15 kilolibras, el sentido de giro sería en sentido antihorario, por lo tanto esta tendría que considerarse como un momento positivo. Seguimos con el análisis. Si ahora pasamos a la parte derecha, la fuerza de 6 kilolibras va a provocar que esta viga tienda a girar o a hacer un movimiento rotacional en sentido horario, por eso es negativa. Y lo mismo sucede con la otra fuerza de 6 kilolibras, que también sería en sentido horario y por lo tanto también va a ser negativa. ¿Sale? Entonces, una vez que ya hicimos este análisis de aquí, pues la única variable que tenemos es la A, y pues vamos a despejarla. Entonces me quedaría menos 9A más, multiplicamos 15 por 6, obviamente pues nos apoyamos en la calculadora para no cometer errores, y aquí sería obviamente 90, menos 6 por 2 pues son 12, menos 6 por 4 serían 24, ¿vale? Déjenme que se borre esto, 6 por 4, 24, y eso sería igual a 0. El 90 es positivo, en cambio el 12 y el 24 son negativos, entonces al hacer la operación nos quedaría 54. Por aquí va a quedar como menos 9A, más 54 es igual a 0. Este 54 que está sumando pasa del otro lado dividiendo, entonces va a quedar, está sumando, pasa del otro lado restando, disculpen, entonces es 9A es igual a menos 54. Obviamente el menos 9 ahora sí está multiplicando y pasa del otro lado dividiendo, me quedaría menos 54 entre menos 9, y entonces podemos decir que nuestra fuerza de acción o de reacción en el punto A es de 6 kilolibras, ¿sale? Y al salir positiva quiere decir que va a tener la reacción que nosotros estamos suponiendo en el diagrama. Recuerda que bueno, aquí estamos suponiendo que la fuerza va hacia arriba, entonces cuando te sale positivo el resultado, entonces confirmas que la suposición es correcta. Entonces no está de más ponerle por aquí una flechita que indica que esta fuerza de reacción va hacia la parte superior del eje de las Y, ¿sale? Así como hicimos el momento en B, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero tomando como referencia el punto A. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el punto A, ahora lo voy a hacer en color azul, suponiendo que este es el punto de referencia, entonces va a ser la sumatoria de momentos en el punto A debe ser igual a 0. El punto A no se pone porque nos va a salir 0, y el primero que tendríamos que poner sería 15. ¿Sale? 15 que multiplica a 3 pies, que es la distancia de A a donde se aplica esa fuerza de 15. Después seguiría la B, que en este caso sería la BY. ¿Sale? BY, vamos a ponerla así, BY, que sería multiplicada por 9, porque son 9 pies, 3 de aquí y 6 de acá, son 9 pies desde el punto A hasta el punto B. Después de ese seguiría la fuerza de 6 kilolibras, que se multiplica o se tiene que multiplicar por su distancia, que en este caso serían 3 más 6 serían 9, más otros 2 serían 11 pies. Y obviamente la última, que también serían 6, multiplicada por 3 más 6 más 2 más 2, que nos van a dar 13. Entonces aquí tendríamos 13 y eso sería igual a 0. ¿Vale? Entonces ponemos los signos. Recuerda que tomando en cuenta el punto azul, que sería el punto de apoyo, la fuerza de 15 kilolibras haría que la viga tienda a girar en sentido horario, entonces tendríamos que ponerlo negativo, ¿sale? En el caso del punto BY, como la B va hacia arriba, entonces hace que la viga tienda a girar en sentido antihorario, y entonces ese se tendría que considerar como un momento positivo. Después, la viga en el punto de la fuerza 6 hace que gire también en sentido horario, y en el siguiente también va a ser en sentido horario, entonces este va a ser negativo y este también va a ser negativo, ¿sale? Entonces en este caso, bueno, pues menos 15 por 3 son menos 45, más 9 veces BY, menos 6 por 11 serían 66, y 6 por 13 nos darían 78, ¿sale? Y eso tiene que ser exactamente igual a 0. El 45, el 66 y el 78 son negativos todos, entonces se tienen que sumar. Al sumarlos nos van a dar 189, y ese 100, bueno, lo vamos a escribir 9BY menos 189, y ese 189 que es negativo va a pasar del otro lado positivo, entonces quedaría que 9BY
va a ser igual a 189. Al hacer la operación, entonces BY va a ser igual a 189 entre 9 y eso nos va a dar como resultado 21. Obviamente estamos hablando de 21 kilolibras, sería así, kilolibras fuerza, ¿vale? Y con eso obtenemos el resultado total o el resultado que nos están pidiendo de las fuerzas en A, en B, y como la fuerza en B estaba dividida en dos porque es un elemento giratorio, todos los pernos son elementos que se consideran como giratorios, entonces es un elemento en el que se tiene que considerar tanto la BX como la BY, ¿sale? Bueno, vamos a intentar hacer otro ejercicio, ojalá que este video no se haga tan largo, pero vamos a intentar hacer otro ejercicio. Bueno chicos, seguimos con el ejemplo número 2, aquí nos dice que un carro de carga se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. Aquí está el ángulo de 25 grados, lo voy a ir marcando con otro colorcito para que se vaya visualizando. Aquí tenemos el ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. Eso nos va a servir sobre todo para calcular las componentes del peso en el centro de gravedad. El peso, recuerda que siempre va a ser vertical, ¿sale? Pero obviamente al estar inclinado, entonces vamos a tener un peso en el eje de las, vamos a decirlo así, paralelo al plano, y vamos a tener una componente del peso que va a ser perpendicular al plano. Ahorita vamos a ver cómo se calcula esto a partir de las funciones trigonométricas que corresponden. Entonces, bueno, tenemos también ahí que desde los puntos de apoyo, aquí tenemos un punto de apoyo, ¿sale? Aquí tenemos otro punto de apoyo que son ruedas. Al ser ruedas, entonces van a tener su, vamos a decirlo así, su posición de su fuerza de reacción en un solo vector, ¿sale? Porque nos está diciendo que se encuentra en reposo. Entonces, bueno, nos dice que el peso total del carro de carga y su carga es de 5.500 libras y que actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas del carril y que es equidistante a los dos ejes, o sea, que se encuentra exactamente a la misma distancia de los dos ejes, o sea, por eso son 25 pulgadas de un lado y 25 pulgadas del otro lado. El carro se sostiene por medio de un cable que está unido a en un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril. Aquí nos dan las pulgadas con respecto al carril y nos pide que determinemos la tensión del cable y la reacción en cada par de ruedas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre, hacer el análisis del diagrama de cuerpo libre, y tenemos obviamente la fuerza de tensión, que es la fuerza que va a ir hacia arriba o va a ir la que va a sostener el peso del carro sobre del riel. Vamos a tener también, déjenme lo pongo así en verde, vamos a tener esta fuerza de tensión, que es la que va a sostener el carro, como decíamos. Vamos a tener, como les comentaba, el punto del centro de gravedad es donde se va vamos a decirlo así, a ubicar el peso de nuestro carro, y este peso va a tener dos componentes. Recuerden que esta va a ser la componente del peso en el eje, vamos a decirlo así, perpendicular al plano, y vamos a tener también otro que va a ser paralelo al plano. El que es paralelo al plano lo vamos a manejar como si fuese el peso en el eje de las X. Suponiendo que esto lo giramos con un plano normal, entonces este quedaría horizontal, sería WX, y esta sería WY, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a calcular primero WX y WY, que sería lo primero que tenemos que hacer. Ya es importante que lo consideremos. Entonces, WX sería simple y sencillamente el valor del peso multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación del plano, que serían 25 grados. Entonces, con esto obtenemos que WX sería igual a 5.500 libras, aquí serían 5.500 libras, multiplicado por el coseno de 25 grados. Y el resultado son 4.984.69. Entonces, vamos a ponerle este valor, 4.984.69. Aquí nos dice 4.980 porque está redondeado, pero no lo vamos a utilizar precisamente porque está demasiado redondeado, entonces nos va a dar una variación bastante importante al momento de hacer nuestras operaciones, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con el valor del peso en Y. El peso en Y va a ser el peso, pero ahora en lugar de coseno va a ser seno de los mismos 25 grados. Entonces 5.500 libras lo multiplicamos por el seno de 25 grados y nos va a dar como resultado 2.324.4. entonces vamos a dejarlo así. WX va a ser igual
igual a 2324.4 o punto 40, que sería lo mismo. Estamos hablando en este caso de libras, perdón, entonces vamos a ponerle aquí libras y libras, ¿vale? Y no vamos a tomar en cuenta este 2300 porque como vemos está demasiado redondeado, ¿no? Entonces nos va a dar, como comentábamos, una diferencia bastante importante al momento de estar haciendo nuestros cálculos. Entonces, bueno, ya tenemos WX, ya tenemos WY, perdón, aquí le puse otra vez X, no sé por qué, pero aquí debe de ser WY, disculpen, aquí sería WY. Entonces, bueno, ya tenemos WX, ya tenemos WY, que son nuestras fuerzas que actúan sobre nuestro ejercicio, y entonces vamos a intentar establecer nuestros momentos en ciertos puntos. Vamos a suponer, como dice aquí, que este sea el punto A, el punto que se encuentra alineado con el vector de la fuerza que se aplica y la reacción, vamos a decirlo así, la primera R, que sería la reacción en el punto A. Podemos ponerle reacción 1, podemos ponerle reacción en el punto A, y la reacción 2 sería la reacción en el punto B. Y recuerden que pues las distancias nada más es que sean perpendiculares a cada uno de los momentos según lo que estamos manejando. Entonces vamos a empezarle con la sumatoria de momentos en el punto A. Si estamos hablando de momentos en el punto A, entonces voy a tener uno de ellos que sería el de 2324, que sería este que está aquí, este sería WY. 2324 multiplicado por, 24.4 multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad hacia el punto A, que serían 25 pulgadas, ¿no? Aquí serían 25 pulgadas. Luego, bueno, vamos a quitar las pulgadas, vamos a dejar nada más las unidades, más bien el número, para no poner las unidades y que no nos hagamos bolas con esto, ¿no? Entonces ya tenemos el primer momento. Ahora, si nosotros estamos hablando del punto A como el punto de apoyo, ¿sale? La WG hace que esto gire en sentido horario, por lo tanto lo vamos a manejar negativo, ¿vale? Después seguiría la siguiente, vamos a decirlo así, fuerza que estaríamos considerando, que sería la fuerza B, ¿sale? Esta fuerza B sería de 50, ¿sale? 50 pulgadas. ¿Por qué 50 pulgadas? Porque, bueno, sería RB, la reacción en el punto B, que sería esta, que aquí dice R2, pero para nosotros es RB. Entonces, esta RB multiplicada por 50, que sería la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, ¿sale? Y además de eso tenemos que considerar el momento de nuestro peso en el eje de las X. Este peso con respecto al punto A va a tener también vamos a decirlo así, un momento, ¿vale? Entonces aquí vamos a manejar este RB como va igual que el caso de R1, vamos a decirlo así, ubicados en la parte de la base de las ruedas. Entonces en el punto B tiende que mueve o hace que el carro o el sentido del giro sería en sentido antihorario, y por eso lo vamos a manejar positivo. Pero además también tenemos que manejar el valor del peso en X, que serían 4984.69 multiplicado por el lugar donde se aplica el peso, que sería en esta parte. Pero ojo, aquí lo que estamos haciendo es la distancia que hay desde vamos a decirlo así, el punto A con respecto a donde se aplica el peso, pero en el eje de las X, por decirlo de una forma. Entonces, si tú te fijas, aquí desde donde está el piso, que sería donde están las ruedas, donde están apoyadas las ruedas, hacia donde está el cable, solamente son 24 pulgadas, ¿sale? Pero nos dice que el peso se aplica exactamente 30 pulgadas del carril. O sea, nos dice aquí en el problemita que son 30 pulgadas del carril, o aquí nos dice también en el diagrama que son 30 pulgadas. Pero a mí nada más me interesa este pequeño espacio entre vamos a decirlo así, el punto donde se aplica y donde está la fuerza, que solamente equivaldría a estas 6 pulgadas. Entonces pondríamos aquí 6 pulgadas, ¿sale? Espero que no sea tan confuso. Uno es con respecto al eje de las Y's, o sea, tomando en cuenta que este es la base o el origen, y de ahí vamos sacando sus distancias. Una es la de la Y y la otra es la de R2. Y luego va las mismas o las fuerzas, pero con respecto al eje de las X. Entonces no tengo otra en el eje de las X más que la tensión, pero la tensión, como está a la misma distancia, sería 0.
Entonces, bueno, la vamos a poner aquí para que nos ayudemos y esto también nos pueda servir. T se va a poner 0 porque está alineada con el punto A, pero la G no está alineada con el punto A. La distancia entre la A y la G de manera perpendicular son estas 6 pulgadas. 6 pulgadas porque, bueno, son 24 de la base de las ruedas a la línea de la aplicación de la fuerza, y se supone 30 pulgadas desde la base de las ruedas hasta donde se aplica el peso o el centro de gravedad. La diferencia de 30 menos 24 pues nos va a dar como resultado 6. Entonces, bueno, con respecto a esto, o con respecto a esta, vamos a decirlo así, posición del punto A, vamos a decirlo así, esta fuerza WX tiende a hacer que nuestro giro sea en sentido horario, y por lo tanto entonces esta la vamos a manejar negativa. La T, pues no importa si le pones positivo o negativo, de todos modos te va a dar 0, y se supone que esto debe de ser igual a 0. Entonces, bueno, esto se va a hacer 0, multiplicamos 2324.4 lo multiplicamos por 25 y obtenemos 58.110. Entonces aquí le vamos a poner 58.110 negativo más 50 RB, que sería la reacción en el punto B, menos 4.984.69 multiplicado por 6, ¿sale? Y eso nos va a dar como resultado 29.908, ojalá que lo puedas corroborar, 29.908.14. La T0 ya se canceló y eso es igual a 0. Entonces, obviamente estos 58.110 y estos 29.908.14, los dos son negativos, entonces los dos los tendríamos que sumar, y al sumarlo nos van a dar como resultado 88.018.14. Como es negativo, va a pasar del otro lado positivo, entonces va a quedar 50 RB, va a ser igual a 88.018.14. Aquí me falta un 1.14, y por último este valor de 50 está multiplicando, va a pasar dividiendo, y entonces nos va a quedar un resultado de 1760.36, y sería la reacción de o en el punto B. Entonces esta reacción en el punto B, como salió positiva, entonces tendría la misma dirección que estamos suponiendo en nuestro diagrama, que sería, a lo mejor aquí le puedes poner más o menos una dirección similar a la dirección que nosotros pusimos en el diagrama de cuerpo libre, y las unidades que tendríamos que manejar pues obviamente son libras, ¿vale? Entonces ya con eso calculamos nuestro momento o nuestra reacción en el punto B. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a tener que calcular la reacción, pero en el punto A. Entonces, para poder sacar la reacción en el punto A, pues tenemos que hacer el mismo análisis de el momento, pero ahora lo vamos a hacer en el punto B. Entonces nos vamos a ir para acá, y por acá vamos a pegar otra vez el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora nuestro punto de apoyo va a ser el punto B. Voy a ponerlo en color rojo. Este sería nuestro punto de apoyo. Entonces del punto de apoyo hacia la fuerza G, que ya quedamos que no son 2320, dijimos que eran 2000. Voy a ponerme, voy a llevarme, no esto, no, así mejor, me voy a llevar estos dos para allá, para que podamos visualizarlos. Entonces los vamos a pegar por acá, ahí está. Entonces ya tenemos los valores del peso de los dos, ¿no? Entonces, con respecto al punto B va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a trabajar otra vez con la sumatoria de momentos, pero ahora en el punto B. La sumatoria de momentos en el punto B, o a partir del punto B, sería la primera distancia o la primera fuerza que nos encontramos es la fuerza vertical, que sería el WY, que vale 4.900. No es cierto, no son 800, son 4.000. No, son 2.000. De hecho son 2.000, son el de las Y. Entonces son 2.324.4 multiplicado por la distancia, que también serían 25 pulgadas, ¿no? Ahorita le ponemos el signo. Déjenme hacer espacio aquí para poderle poner el signo que corresponde. Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a ponerlo por aquí arriba. Sumatoria de momentos en B, ¿vale? Esto debe ser igual a 0. Entonces tengo 2.324.4 multiplicado por 25, que es la distancia del punto B. Luego tengo la RA, que sería multiplicada por 50, que sería la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A, y va a ser exactamente lo mismo que hace rato. Van a ser ahora 4.900
84.69, pero multiplicado por 6. Otra vez 6 porque la distancia que hay entre el eje donde va la tensión y el punto donde se aplica la fuerza G es de 6 pulgadas, ¿no? Y por último tendríamos que considerar la tensión, la reacción en B, o la tensión con respecto a B, que también tendría 0. ¿Por qué 0? Porque la tensión está alineada con el punto B, así como estaba alineada con el punto A. Entonces, bueno, haciendo el análisis primero con el eje de las Y, en el punto B, esta fuerza o esta componente del peso hace o tiende a girar en sentido antihorario, entonces por eso la vamos a manejar positiva. Después, la de 4984, esta que está aquí con respecto al punto B, o sea, suponiendo que el punto B estuviese aquí y que aquí se aplica la fuerza, entonces hace o tiende a girar en sentido horario, por eso lo vamos a poner como negativo. ¿Sale? En el caso de RA, si nosotros tenemos el punto aquí, entonces RA lo que hace es girar en sentido horario, por lo tanto también RA la vamos a manejar como negativa, y T, esa le podemos poner positivo o negativo, como sea, de todos modos es 0, y eso nos va a dar como resultado 0. Entonces volvemos a hacer las operaciones, si tú te fijas son exactamente las mismas operaciones que ya hicimos hace rato, porque es simétrico. Entonces son los mismos 58.110 de la multiplicación de aquí arriba, entonces vamos a ponerle aquí, ahora va a ser más 58.110 menos 50 en RA, ¿sale? Luego menos el valor de la multiplicación de 4.984.69 por 6 nos da 29.908.14, lo ponemos por acá, 29.908.14. Y eso es igual a 0. A diferencia del anterior, en lugar de sumarlos porque los dos eran negativos, ahora los voy a tener que restar, entonces son 29.908.14, le vamos a quitar 58.110, entonces nos va a quedar como resultado menos, bueno, aquí va a quedar 50 RA, ¿sale? Menos 28.201.86. Eso es igual a 0. Está restando, entonces va a pasar del otro lado sumando, ¿no? Entonces no es cierto, va a quedar positivo porque el 58 es más grande, o el 58.000 es más grande que el 29.908.14, entonces va a quedar positivo, y al pasarlo del otro lado va a quedar negativo, entonces RA va a ser igual a menos 28.201.86 dividido entre menos 50, ¿sale? Entonces RA sería igual, en este caso, a esto lo vamos a dividir entre menos 50, y nos va a quedar como resultado 564.03 libras. Y como también salió positivo, entonces RA, suponiendo que es R1, también va a tener este ángulo de inclinación, ¿vale? Entonces, para calcular el valor de T, recuerda que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X debe ser 0. Entonces, si nosotros tenemos aquí el valor de WX, que ya teníamos desde hace rato por acá, entonces para calcularte, recuerda que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Entonces, las únicas fuerzas que tengo en X es T. Vamos a suponer que T es negativa, ¿no? Vamos a suponer que la T es hacia uno de los lados, y sería entonces, no sé, vamos a ponerle menos T, y eso va a ser, bueno, perdón, menos T, luego va a ser más el valor de la fuerza en el eje de las X, que sería WX, que serían más 4.984.69, y eso debe de ser igual a 0. Al momento de despejar la T, bueno, pues automáticamente T va a ser igual a 4.984.69 libras, ¿no? Estamos hablando de libras. Entonces, ¿cómo sería T? Así más o menos como está expresada, o sea, poniendo la flecha. Estoy exagerando un buen, pero a lo mejor es un poco más pequeña, pero poniendo la flecha en la dirección en la que estamos suponiendo que sería la tensión. Si nos hubiese salido negativa, vamos a suponer que nos hubiera salido negativa. Aquí lo que estoy haciendo es, si es negativa va a pasar de este lado como positiva, entonces obviamente al despejar la T pues nos va a quedar exactamente el mismo número. Si nos hubiese salido negativa, entonces quisiera, o esto nos daría o nos estaría diciendo que la tensión sería hacia abajo, y sería como que un poquito absurdo, porque en este caso, si el cuerpo tiende a ir hacia abajo, la tensión automáticamente tiende a ir hacia el otro lado, entonces tendría que tener el signo contrario, ¿no? Entonces, bueno, en
En este caso la tensión es hacia arriba, mientras que el peso va hacia abajo. Ahí está la diferencia de los signos, uno va hacia abajo y uno va hacia arriba, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios son un poquito más laboriositos porque tenemos que considerar los momentos con respecto a uno de los ejes y con respecto a otro de los ejes. Entonces es importante que lo consideres al momento de estar analizando las estructuras que te vamos a asignar como actividad de refuerzo número 8 para que consideres cuáles van a ser los elementos que vas a considerar con respecto a uno de los ejes y cuáles son los elementos que vas a considerar con respecto a otro de los ejes. Ojalá que te haya servido de apoyo para que puedas hacer tu actividad y te agradezco muchísimo tu atención.